Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy miércoles, el último día de este mes de enero. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharnos. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchas gracias. Estamos con el gusto, con el placer de siempre de estar un rato con ustedes, de platicarle algunos temas importantes el día de hoy, precisamente cuando las campañas electorales, las precampañas, dice el Instituto Nacional Electoral, precandidatos, dicen otros. La verdad es que nosotros ya los vemos, a los que están como, pues, digámosle así, ya los virtuales candidatos que contenderán el 1 de julio por ver quién se queda con la presidencia de la República. Como usted debe de saber, no nada más es la presidencia de la República, es senadurías, es diputaciones federales, en muchos casos gubernaturas de los estados, diputaciones locales, presidencias municipales. Hablamos de más de 3,000 y tantos puestos de elección popular que deberán de celebrarse el 1 de julio. Ahorita estamos en plena etapa de precampaña. Digo, la verdad que es un decir, porque todos sabemos que prácticamente están en campaña y que esos van a ser los candidatos. Me refiero a José Antonio Meade del PRI, Partido Verde. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador de Morena, PT y Partido Encuentro Social. Me refiero a al otro candidato, Ricardo Anaya, con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Un escenario político el que estamos viviendo hoy, donde se mantiene en las encuestas el señor Andrés Manuel López Obrador con aproximadamente un 32-33%. Le sigue, pese a que lo ha tratado de negar rotundamente el PRI, le sigue en segundo lugar Ricardo Anaya con un 26, un 27%. Y en último lugar está el PRI con dicen muchos que es mentira, pero está entre un 16 y un 20%. El caso es que el PRI se encuentra en un tercer lugar. Estas campañas, amigos cibernautas, se han caracterizado por llenarnos de muchos spots, por no decir nada, por no tener ninguna sustancia el discurso o lo que los spots nos dicen. Incluso usted lo debe de escuchar. Es un spot dirigido siempre a la militancia tanto de los diversos partidos que respaldan a estas personas, a estos políticos. Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy, repito, se mantiene a la cabeza y seguramente de mantenerse así se llevará la presidencia de la República. Pero de aquí al 1 de julio, pues muchas cosas pueden suceder, ¿no? Ya le ha pasado, 2 veces ha sido candidato a la presidencia, las 2 veces ha perdido de una o de otra forma. Hoy
Andrés Manuel López Obrador trae unas contestaciones que sus enemigos o adversarios políticos le envían, pero las toma a risa, las toma a broma, y él procura no enojarse, porque este fue un rasgo de su carácter que le hizo perder en el pasado. Ese es con respecto a Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho también que pues hay algo en su contra. Ahorita le platicaré de qué se trata, pero antes déjeme decirle que todo mundo en estas campañas, desde luego, tienen a sus preferidos, a los que más les conviene que gane tal o cual candidato, porque se juegan muchas cosas en este tema de la presidencia de la República, amigos cibernautas. Según directivos del sector financiero, de acuerdo a una encuesta de Santander, directores ejecutivos y de finanzas, esperan que el candidato del PRI, José Antonio Meade, gane la presidencia de la República. La mayoría de los directores ejecutivos y directores de finanzas mexicanos esperan que el precandidato del PRI, repito, José Antonio Meade, gane la presidencia de la República, de acuerdo a la encuesta que ha realizada por Santander. Aproximadamente 60% de quienes fueron encuestados por esa institución bancaria, Santander, en su conferencia de América Latina a principios de enero, citó a la elección presidencial en México como su principal preocupación en el 2018. Según lo escrito en una nota por analistas dirigidos por Pedro Balcao, 62.5% de los ejecutivos espera que Meade gane la elección presidencial del 1 de julio. El 22.5% espera que sea Ricardo Anaya y un 15% que sea Andrés Manuel López Obrador. Es de esa forma como este grupo o institución bancaria, Santander, llevó a cabo su encuesta, donde los altos directivos, con alrededor de un 62% aproximadamente, pues según la encuesta que ellos levantaron, el 62.5% de los ejecutivos espera que José Antonio Meade gane la presidencia de la República, cosa que se antoja muy difícil, porque ya vimos que José Antonio Meade es el padre de los gasolinazos, y pues la gasolina, amigos cibernautas, un líquido, un producto que se necesita diariamente en toda la industria y que requieren los ciudadanos para sus vehículos, para sus motores, pues está sujeta a muy constantes cambios de acuerdo a la liberación de los precios de la gasolina, y que cada concesionario pues puede aumentar el costo. Así lo ha dicho la Secretaría de Hacienda, quien afirma que los concesionarios o los que tienen las estaciones de este servicio, de acuerdo a lo que ellos consideren y de acuerdo a la liberación de los precios de la gasolina, ellos pueden aumentar o ellos pueden bajarle. Y cuando hablamos de bajarle o de subirle, pues estamos hablando de centavos. Pero cuando hacemos una suma de todo lo que se vende, de los millones y millones de litros de gasolina diario, pues hablamos de millones y millones y millones de pesos también en ganancias, o en muchos casos, pero yo diría que no, ninguna pérdida, siempre son ganancias en perjuicio del ciudadano. Este es un agravio fundamental que mantiene hoy al PRI pues en una espiral hacia el fondo, en donde definitivamente el ciudadano concientiza, analiza, visualiza, escucha lo que diariamente pasa cuando se da el aumento de la tortilla, cuando hablamos de una inflación constante, cuando los precios que hoy tienen diversos productos de la canasta básica siguen subiendo todos los días,
como sigue subiendo el precio de la gasolina. Y esto es producto de un sistema político presidencial y que una reforma energética que apoyó el PRI ahora en el gobierno no ha traído ningún beneficio a las familias mexicanas. Y hoy el candidato del PRI, José Antonio Meade, lo vive en carne propia cuando lo mantiene en las encuestas generales en un tercer lugar, en el fondo pues, y con muy pocas posibilidades de ganar la presidencia de la República, aunque hay que decirlo, el PRI tiene muchas mañas, la cúpula del poder tiene muchas artimañas que pueden utilizar para hacer ganar al presidente, para hacer ganar al presidente de la República con su candidato, que es José Antonio Meade. Por ello impiden a toda costa y buscan a toda costa detener el avance de Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado una guerra sucia en su contra y pide al Instituto Nacional Electoral iniciar una investigación precisamente sobre esta guerra sucia en su contra, principalmente, dice Andrés Manuel López Obrador, desde las redes sociales, e identificar a quienes la están financiando. Amigos cibernautas, esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. En un video subido a sus redes sociales, el precandidato presidencial Juntos Haremos Historia señala que para esta guerra sucia se han contratado a muchos publicistas mercenarios, incluso del extranjero. Quiero decirle que ayer lunes, inició una nueva etapa en la guerra sucia. Como que los de la mafia del poder están al borde del nerviosismo extremo. No quiero utilizar la palabra locura porque esa nos las aplican a nosotros, dijo López Obrador, quien añadió que este nerviosismo se da porque va 15 puntos arriba en las encuestas rumbo a la elección presidencial del 1 de julio. Ahí ayer, en un video de aproximadamente 8 minutos, tomado en Mazatlán, donde se encuentra el precandidato de Morena, PT y PES, el precandidato presidencial dijo tener información que como parte de esta guerra sucia se prevé una campaña en su contra hasta el día 1 o 1 de julio, día de los comicios, e incluso en los 3 días anteriores a la jornada electoral, cuando ya no se puede hacer campañas. Es lo que dice López Obrador. Y bueno, ¿qué pasa con Ricardo Anaya? Ricardo Anaya, a pesar de que es un gran prospecto, yo diría, sin atreverme a quedar bien con nadie, simplemente como una visión o como un análisis, que yo creo que entre López Obrador y José Antonio Meade, Ricardo Anaya, pudiéramos decir que es el más inteligente, es un tipo que brilla, que tiene ideas, que tiene discurso, que tiene una gran cantidad de recursos que ha venido, manejando en diferentes entrevistas anteriores y actuales, en donde da muestra de una enorme capacidad mental, de una enorme estrategia discursiva y de planteamientos, donde da a conocer que puede ser una gran opción para el pueblo mexicano. Y desde luego habría que analizar que tiene un gran defecto, que es el que un gobernador como el que tenemos en Veracruz le ha fallado al pueblo veracruzano, y mucha gente se pregunta si Ricardo Anaya, igual que el discurso que traía Miguel Ángel Yunes Linares, a la hora de sentarse en la silla, pues simple y sencillamente no cumplirá todo lo que dijo en campaña. Porque mire usted cómo está el estado de Veracruz, hecho pedazos, con una enorme mancha de sangre en todo el territorio estatal. Y la gente se pregunta si, a pesar de que Ricardo Anaya pudiera ser una gran opción, un hombre inteligente, brillante, capaz,
con un enorme discurso, habla, se dice, en 2 o 3 idiomas, que tiene contactos, que tiene cierta experiencia en la administración pública. A la hora, en el caso de que el pueblo mexicano le otorgue el voto, posiblemente también sea la continuación del mal gobierno que ha tenido Enrique Peña Nieto. Pero ante todo esto habría que pensar muy bien que el PRI prefiere que gane Ricardo Anaya antes que gane Andrés Manuel López Obrador. No hay que olvidar que en el 2006, precisamente cuando se pactó pues una alianza entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, donde se habló y se dijo que Felipe Calderón iba muy abajo en las encuestas, y con la ayuda en aquel cónclave político que tuvieron en un hotel de la Ciudad de México, ahí se definió una enorme cantidad de votos que al final favorecieron a Felipe Calderón Hinojosa, estrechando, cerrando aquella alianza tan importante entre el PAN y el PRI. Felipe Calderón era el candidato del PAN, venía de un gobierno de Vicente Fox panista. Enrique Peña Nieto, priista, era gobernador del Estado de México, y se dice que en aquella campaña, en aquel pacto, en aquel acuerdo que tuvieron, Enrique Peña Nieto le arrimó aproximadamente 200,000 votos que contribuyeron a la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador para que éste se quedara con la presidencia de la República. Y ahora pues, ante el enorme descrédito y ante el entierro por parte del ciudadano que le está haciendo al PRI, ante la poca aceptación que tiene PPB ante el electorado, por las enormes mentiras, el fracaso de las reformas y todo aquello que ha afectado a las familias mexicanas, como el incremento al gas doméstico, a la electricidad, a la gasolina, que están afectando gravemente al candidato del PRI. Se habla que puede ser que Enrique Peña Nieto pacte con el Partido Acción Nacional, y de una o de otra forma prefieran hacer ganar a Ricardo Anaya antes que a Andrés Manuel López Obrador. Por eso no hay que descartar una alianza nuevamente entre el PRI y el PAN para detener a Andrés Manuel López Obrador ante el panorama tan pues oscuro, tan difícil que enfrenta el candidato del PRI para hacerse con una victoria. Por eso, amigos cibernautas, no hay que descartar una posible alianza entre el PRI y el PAN. Prefiere el PRI que gane el PAN y no Andrés Manuel López Obrador. Hay que estar muy atentos. Pepe Mit ocupa el tercer lugar en las encuestas, muy por debajo, casi una diferencia de entre un 15 y un 16% entre el primer lugar, que es Andrés Manuel López Obrador. Ojo, no hay que perder de vista esta opción, esta posibilidad de una negociación entre el PRI y el PAN, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos para platicar algo de aquí, del estado de Veracruz. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya en esta etapa de continuar con ustedes y de comunicarles lo que sucede aquí en el estado de Veracruz, pues usted debe de saber que Veracruz en la época de Javier Duarte de Ochoa fue una época muy difícil que desde luego creo que superó toda la corrupción del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, este asqueroso personaje que en mala hora gobernó Veracruz. Fidel Herrera Beltrán, que se trajo al clan de la fidelidad puros rateros, puros corruptos como Jorge Carballo, como Eric Lagos, como Alberto Silva, como Adolfo Mota, como pues varios de ellos que siguen aquí, como Tarek Abdalá, otro asqueroso personaje, como Vicente Benítez, como Juan Manuel del Castillo, muchos de ellos con fuero federal o con fuero local. Javier Duarte de Ochoa representó lo más asqueroso del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y que desgraciadamente se dice que nuevamente esta rata de Fidel Herrera Beltrán está detrás de varios candidatos a las diputaciones y a las senadurías en la campaña de Pepe Yunes aquí en el estado de Veracruz. Pero bueno, el caso es de que Javier Duarte de Ochoa tiene algo en común con Mario Villanueva, otro preso. Ambos estuvieron o pasaron como Mario Villanueva Madrid, quien fue gobernador de Quintana Roo y que paradójicamente con Javier Duarte de Ochoa estuvieron en el mismo reclusorio. En el caso de Mario Villanueva, estuvo en el reclusorio norte. Javier Duarte hoy está encarcelado, qué vergüenza la verdad, encarcelado en un reclusorio de la Ciudad de México, el reclusorio norte. Y coincidentemente estos tipos tuvieron a una jefa de prensa, María Georgina, quien era la que pues se encargaba de la prensa, María Georgina Domínguez Colío. Ella era la jefa de prensa de Mario Villanueva Madrid y fue la jefa de prensa de Javier Duarte de Ochoa. Ambos o los tres están recluidos en una cárcel, en una penitenciaría. Georgina Domínguez está en Pacho Viejo, Javier Duarte de Ochoa está en un reclusorio de la Ciudad de México, en el reclusorio norte, y no sé, ahí le pediría yo a mi ayudante, al amigo que nos apoya aquí, que me busque para darle la información completa, pero parece ser que Mario Villanueva está en el extranjero o parece ser que ya lo regresaron a la Ciudad de México, donde se encuentra recluido. Había sido extraditado, usted lo recuerda, fue relacionado con el crimen organizado, con delincuencia organizada, con narcotráfico. Fue la época en la que Ernesto Zedillo era el presidente de la República y Mario Villanueva acababa de dejar el cargo de gobernador. Tuvo que huir durante un periodo de tiempo. Posteriormente fue detenido, recluido en un penal de máxima de seguridad en el Altiplano, luego en el reclusorio norte, luego salió, lo volvieron a agarrar y fue extraditado a los Estados Unidos. No sabemos, no recuerdo, parece ser que sigue en el extranjero, sigue preso, pero ambos, Javier Duarte de Ochoa y Mario Villanueva, tuvieron una jefa de prensa, la misma que los enterró en ciertas cuestiones, pero que hoy a Georgina Domínguez la alcanzó el peso de la ley y el peso político del gobierno en manos de una oposición al partido al que ella ha pertenecido. Bueno, Mario Villanueva, según me informan, está en el reclusorio norte, igual que Javier Duarte. Imagínese usted, ambos están en el reclusorio norte, ya lo trajeron creo del extranjero. Acuérdese que había sido extraditado, cumplió cierta condena allá
El hombre está enfermo. Le han hecho una entrevista el periodista Ciro Gómez Leiva. Él ha dicho que le han dicho, valga la redundancia, que lo van a ayudar los políticos, pero todos le han dado la espalda. Aquí cabe aquel dicho, amigos, que nunca debemos olvidar: en la casa y en la cárcel se conocen los amigos. En política no hay amigos. Lo estamos viendo con Alejandro Gutiérrez, ex senador de la República, gente cercana, muy cercana a Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI, ex senador, ex diputado federal del PRI, quien lo ha dejado a su suerte y por ahí se está moviendo de otra forma, alegando tortura en una cárcel de Chihuahua para que lo manden a una cárcel federal donde se dice que puede ser beneficiado por sus amigos. Ya veremos, pero un caso concreto, el de Mario Villanueva, que hoy se vive, todos sus amigos, aquellos políticos encumbrados como Pedro Joaquín Caldwell y otros más, como Emilio Gamboa, como el propio Manlio Fabio, lo han abandonado a su suerte. El hombre está destruido físicamente, el hombre está enfermo y pese a su edad no le dan prisión domiciliaria. En una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva habla de todo esto. Pero antes le digo, hay coincidencias que solo podrían ocurrir en nuestro país. Esta nota importante de Paulina Ríos, de la Ciudad de México para Imagen del Golfo, dice que son esas coincidencias como que los 3 exgobernadores del PRI que han sido detenidos se encuentran en el mismo reclusorio norte de la Ciudad de México y paradójicamente el de Quintana Roo, Mario Villanueva, y el de Veracruz tuvieron a la misma jefa de prensa, María Georgina Domínguez. El otro sería Roberto Borge, el que estaría en la cárcel también en el reclusorio norte. Después de leer un amplio reportaje del periodista Ciro Gómez Leiva, ahí da a conocer cómo altos funcionarios le dan la espalda y las promesas de ayudarlo quedan solo en palabras, refiriéndose a Mario Villanueva Madrid, quien hoy está enfermo, recluido desde la época, escuche usted muy bien, de Ernesto Zedillo en la cárcel. Estamos hablando que tiene aproximadamente como 20 años en la cárcel Mario Villanueva Madrid y nadie lo ha ayudado. No sería raro que en el caso de Javier Duarte, dice la periodista Paulina Ríos, después de ver esta entrevista, se atreva a hablar y decir todo lo que sabe sobre el dinero que repartió en la campaña presidencial, así como los arreglos a los que tuvo que llegar con los poderosos narcotraficantes que están protegidos por las autoridades. Es decir, después de 20 años, como te ves, me vi, como me ves, te verás. Si Javier Duarte de Ochoa se da cuenta en este claro ejemplo de Mario Villanueva, que han pasado 20 años y nadie lo ha ayudado, pese al enorme poder que tuvo, quizás esto lo pueda decidir a abrir la boca a Javier Duarte de Ochoa, aunque esto le podría ocasionar pues que alguien pudiera atentar contra su vida por todo lo que sabe, pero a la vez le abre las posibilidades al ver el ejemplo de Mario Villanueva, que no tiene sentido tener la boca cerrada cuando los amigos, en este caso los políticos, te abandonarán al paso del tiempo. Y de esto se trata la entrevista, de que si Javier Duarte sigue callado, de todos modos nadie lo va a ayudar. Ahí está Mario Villanueva Madrid, pues que lo tienen encerrado sin posibilidad de irse a su casa, pese a la enfermedad que tiene. Javier Duarte de Ochoa, pues más que arrepentido de haber llegado a la gobernatura, sobre todo cuando ocurre que el sucesor de su partido político la pierde, más que arrepentido, debe de estar pues
pues con un profundo odio y un coraje de que pues aquellos que lo mantienen en una celda donde no se permite ni siquiera tener una buena televisión, ni un buen colchón, ni una comida como las que le gustaba dar al gordito cuando se iba en algún helicóptero, en alguna avioneta a la Ciudad de México, a Los Ángeles, a comer, a tomar un vino, a disfrutar de la vida, y hoy tiene que estar en una cárcel de 1,5 metros de ancho por 3 metros de largo, de ese tamaño, donde tiene que colocar una parrilla eléctrica, donde tiene que colocar cuidadosamente su cepillo, algún libro, alguna navaja de afeitar, algunos calcetines, todo debidamente ordenado, porque si no ordena lo que tiene, lo poco que tiene, no cabe en ese espacio. Acostumbrado al poder, Javier Duarte de Ochoa debe de verse en el espejo de Mario Villanueva Madrid, que después de más de 20 años sigue en la cárcel, y aquellos que lo ayudaron a llegar al poder y que él ayudó en otras cosas, le han volteado la espalda. Ojo con todo esto, porque seguramente Javier Duarte de Ochoa, después de conocer o de que alguien le haga llegar toda esta información, valorará y pensará muy bien qué tanto le conviene seguir con la boca cerrada, porque hay otro dicho que dice que en boca cerrada no entran moscas, y Javier Duarte de Ochoa debe de pensar muy bien lo que va a hacer, porque el poder es el poder, y seguramente hay gente muy poderosa dentro de las cárceles también. Ahí está el otro caso de Alejandro Gutiérrez, le decía yo, que sus amigos tal parece que tampoco lo han podido ayudar, sobre todo cuando enfrenta la furia de un gobierno panista, como la furia que enfrentó Javier Duarte de Ochoa con un gobierno panista, con Miguel Ángel Yunes Linares. Aguas. Y muchos de esa gente, muchos de esos amigos que él ayudó y que hoy son diputados federales, como Alberto Silva, como Eric Lagos, como Tarek Abdalá, como Adolfo Mota, como Jorge Carballo, pueden morder el polvo tarde o temprano. Ahí está el caso de Tarek Abdalá, que el sistema de administración tributaria le notifica el embargo hasta por 500 millones de pesos al actual diputado federal del PRI, quien fue tesorero de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, se hizo esta notificación la semana pasada para garantizar 7 créditos fiscales que suman 500 millones de pesos aproximadamente, y que derivan de sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación. Estos créditos fiscales tienen que ver pues con el desvío millonario de recursos federales, amigos cibernautas, y embargar 500 millones de pesos a Tarek Abdalá. ¿Le pueden dar una idea a usted de los miles de millones de pesos que este sujeto, despreciable sujeto de la administración de Javier Duarte de Ochoa, pudo haberse robado, desviado para su beneficio, amigos cibernautas? Hay que estar muy atentos en todo esto que está sucediendo. Es noticia lo que está sucediendo, porque dentro de poco Tarek Abdalá y otros más de los corruptos de Javier Duarte y de Fidel Herrera, como Eric Lagos, como Alberto Silva, como Jorge Carballo, como Adolfo Mota, pronto, y el mismísimo Tarek Abdalá, pronto dejarán el cargo de diputados federales, y con ello se les acabará el fuero constitucional del que hoy gozan para evadir la acción de la justicia. Llámese que venga de quien venga, pero estos
ladrones corruptos deberían de devolver todo lo que le robaron al pueblo veracruzano, amigos cibernautas. Así están las cosas. Regresamos, vamos a una breve pausa ya en la recta final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de nuestro programa. Ayer estuvo por acá el general Salvador Cienfuegos y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Ya sabe que Veracruz ocupa uno de los primeros lugares en ejecuciones, uno de los primeros lugares en secuestros, en la alta inseguridad que existe en el estado de Veracruz, y ante este panorama tan oscuro, tan gris, tan poco favorable para el crecimiento veracruzano, y ante la incapacidad de este gobernador panista que prometió devolver la tranquilidad y la paz a Veracruz, ante el incumplimiento y el crecimiento de la delincuencia, el general Salvador Cienfuegos vino ayer a varias zonas de la región sur, la zona sur que ha sido severamente golpeada por la delincuencia organizada, ejecuciones, desmembramientos, una estela terrorífica que mantiene con el Jesús en la boca a todos los ciudadanos, no solamente del sur de Veracruz, sino de todo el estado. La misma ciudad de Jalapa ha vivido momentos extremos de terror, con el ajuste, dice el gobernador, entre ellos, dice el gobernador, de delincuentes o de el crimen organizado. Ayer vino el general Salvador Cienfuegos y bueno, en las narices de Miguel Ángel Yunes Linares, estando presente el general Salvador Cienfuegos, varios vehículos sin placas ayer pasaron enfrente de ellos, y ante la observación del general Salvador Cienfuegos, este inútil gobernador que tenemos el día de hoy, que se llama Miguel Ángel Yunes Linares, simple y sencillamente no supo qué decir cuando el general le dijo que qué pasaba con esos vehículos que iban sin placa, si a esos no se les hacía nada. Y es que la verdad, los retenes no sirven y nunca han servido para nada, porque ¿a poco cree usted que los delincuentes, sabiendo que hay retenes, sabiendo que hay dispositivos de seguridad en las salidas de la ciudad, se van a atrever a pasar por ahí con algún secuestrado, con algún cargamento de drogas, con armamento o con alguna otra cuestión ilícita, arriesgándose a ser revisados? Claro que no. Por eso le decimos, estos retenes nada más sirven para fregar al ciudadano, como usted o como yo, que pasamos y que nos hacen revisiones exhaustivas, o en su defecto, los policías o los de tránsito andan buscando cualquier irregularidad, por mínima que sea, para tratar de llevarse su vehículo al corralón. Los dispositivos de seguridad en los retenes no sirven, no para detener a verdaderos delincuentes, pero sí sirven para llenar de dinero las arcas estatales, sobre todo ahorita que Miguel Ángel Yunes Linares está muy urgido de dinero para la campaña de su hijito Miguel Ángel Yunes Márquez, que anda como candidato en todo el estado de Veracruz para ser el próximo gobernador del estado. Hágame usted el recanijo favor con este gobierno del cambio en las manos de Miguel Ángel Yunes Linares, que no ha servido para nada. Ayer, le repito, en las narices de Miguel Ángel Yunes Linares y ante la presencia del general Salvador Cienfuegos, vehículos sin placas pasaron como si nada. Y ahora le cuento otra cosa: taxistas sin placas sí, pero no porque ellos quieran, verdaderos taxistas, sino porque este gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha sido muy bueno para cobrar el reordenamiento, el reemplacamiento, el antidoping, pero no hay placas, no hay las láminas para ponerle al vehículo de los taxis, porque no hay dinero, dice el gobierno, para que la empresa, aquella que le vayan a entregar la concesión o la adjudicación de la obra o de la impresión de las láminas,
no hay dinero para pagarles, siendo que el reordenamiento vehicular, el que empezó para el transporte público, dejó una ganancia de aproximadamente 500 millones de pesos. Y el reemplacamiento o la revista vehicular que se está llevando a cabo está dejando otra cantidad similar, pero no hay láminas para ponerle a los vehículos. Muy bueno para cobrar Miguel Ángel Yunes Linares, pero muy malo para gobernar. Está visto cuando ayer prácticamente Salvador Cienfuegos le llamó la atención al saber que ni siquiera sus elementos de tránsito, ni siquiera la policía estatal puede hacer algo. Y repetimos, los dispositivos, los retenes, no sirven para más que fregar al ciudadano decente, aquel que circula hacia su trabajo, aquel que va hacia su casa y que por cualquier cosita lo están parando y están mandando el vehículo al corralón. Y pues allá usted, no sé lo que piense, pero en muchas ocasiones estos elementos de tránsito o de la policía, pues lo que buscan es una mochada. Yo creo que aquí alguien debería decirle a Miguel Ángel Yunes Linares y al general Salvador Cienfuegos que los dispositivos en los retenes pues simple y sencillamente no sirven para nada, porque los verdaderos delincuentes no son tan tontos, señor Miguel Ángel Yunes Linares, como para pasar ahí donde está la policía, así de ese tamaño. Bueno, oiga, pues todo parece indicar que aquí en Coatzacoalcos va a llegar un nuevo titular de la Comisión del Agua. Se habla de la llegada de Luis Rendón Martín, exregidor del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, que llegó como aliado o como candidato a una regiduría en aquella campaña que encabezó el contador Gonzalo Guízar Valladares, que afortunadamente logró con eso llegar a la regiduría. Pero hoy, ante la ineficacia de José Antonio Wilbur, al no dar los resultados que se esperaban, pues mandan a Luis Rendón para hacerse cargo de la CAED de Coatzacoalcos. Ojalá y este señor Luis Rendón Martín llegue para hacer un buen trabajo y no llegue como mucha gente está pensando, que llega a seguir llenando el morralito. Y en otro aspecto también se dice que llega para operar la campaña del famoso Chiquillunes rumbo a la gobernatura del estado. Nosotros esperamos que el nuevo titular, de concretarse este cambio a partir de mañana, sea un funcionario que realmente responda a las necesidades del pueblo de Coatzacoalcos, Veracruz, que requieren de un buen servicio. Porque ya basta de pagar siempre a tiempo nuestros recibos del agua, pero con un mal servicio. Ojalá que este señor Luis Rendón llegue con la disposición de trabajar. No estamos apartados, que es una oficina donde se maneja también la política y de donde jugará un papel importante en la campaña que se avecina. Sí, pero también exigimos que no desatienda las responsabilidades que tiene en el caso de llegar como titular de la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, donde pues la verdad estamos cansados de ver cuántos han pasado ahí y cuántos han salido millonarios de la Comisión del Agua de Coatzacoalcos, Veracruz, donde parece que es la caja chica del gobierno en turno. Ojalá y Luis Rendón llegue y dé resultados concretos, satisfactorios al pueblo de Coatzacoalcos, porque de ser así, pues seguramente el pueblo se lo reconocerá, y si no, pues ya sabe a qué atenerse, pues los medios de comunicación y los ciudadanos darán cuenta de lo que suceda en su actuar como nuevo titular de la Comisión del Agua, donde estará bajo las órdenes directas del director estatal de la Comisión del Agua, Víctor Esparza. Ojalá y Luis Rendón haga un buen trabajo ahí en la Comisión del Agua de Coatzacoalcos. De llegar, pues qué bueno,
y ojalá responda a lo que realmente necesitan los usuarios de Coatzacoalcos. Buen servicio, buena atención y que realmente siempre haya agua y que los recibos lleguen conforme a lo que el ciudadano consume, amigos cibernautas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.